Hola, hola, hola. Hugo, ¿sí se escucha? Sí, sí te escucho, ingeniero. Ya, a ver, ya, ahora sí. Ya, listo. Bueno, mientras van ingresando, eh, vamos a ir avanzando. Ya. Eh, ya, proyecto. Bueno, ahora sí. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos, maestros, maestras, directores, directoras de las diferentes instituciones de cada jurisdicción, en este caso de la UGEL Julcán, UGEL Santiago de Chuco y UGEL Sánchez Carrión. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el módulo 2 con respecto a lo que es el curso de fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 2025. El día de hoy vamos a tocar el módulo 2, sesión uno, ya, que tiene que ver el tema, lo que es el impacto de los fenómenos naturales en el Perú y en la región La Libertad. El módulo 2 tiene que ver con el tema de lo que es fenómenos naturales y su impacto en el sector educación. Entonces, el día de hoy vamos a tocar lo que es la sesión uno, impacto de los fenómenos naturales. Bueno, acá tenemos el video que ya hace un momento lo han visto, ya. Igual vamos a pasar. Un segundo, vamos a pasarlo y nos centramos en lo que es el tema de la caracterización. Bueno, acá tenemos, vamos a empezar con lo que es la caracterización territorial, en este caso la ubicación geográfica, ¿correcto? Acá sí podemos observar, acá hay un pequeño mapa en el cual pues nosotros nos ubicamos en esta parte. Ahora, en la zona tropical del hemisferio sur, el clima del Perú debería ser un clima, eh, ahora sí, ya. Nosotros nos ubicamos en esta parte, ¿correcto? En la cual, pues, en la zona tropical del hemisferio sur, el clima del Perú debería ser un clima de trópico cálido y lluvioso con gran vegetación. Sin embargo, existen dos factores naturales que influyen para que la franja occidental del litoral del Pacífico sea desierta con un clima templado y sin lluvias significativas. Entonces, nosotros lo hemos dividido en dos. Tenemos el tema de lo que es la cordillera de los Andes, que atraviesa el país por la parte media de norte a sur, o sea, de esta parte a sur. Pues acá están las dos franjas, la cual pues la costa está separada, ¿no?, en dos franjas, lo que es la costa desértica al occidente y la selva al lado oriental, dando lugar a las tres regiones naturales del Perú, que las cuales son costa, sierra y selva. La cordillera actúa como una enorme pared que impide que las nubes del Atlántico y la Amazonía lleguen hasta la costa peruana. También nos dice que existe una corriente marina de aguas frías, la famosa llamada el Humboldt. Humboldt que recorre de sur a norte del Océano Pacífico, ¿no? Muy cercano al litoral que mantiene fría la temperatura del mar, ¿no? La cual está, pues, eh, parte del mar eh, la mantiene fría, ¿no? Con una temperatura
que refresca la atmósfera. Esta corriente favorece enormemente para la producción de plancton y consecuentemente la gran riqueza ictiológica. También nos dice que estos factores dan lugar a distintos climas, paisajes y ecosistemas y biodiversidad a nivel de flora, fauna. También nos dice que el Perú tiene 28 de 32 tipos de clima que existen en el mundo, con 84 y 103 zonas de la vida del planeta. Entonces, más adelante vamos a conversar, vamos a ver este tema de la corriente Humboldt. Ya. En la siguiente diapositiva, pues observamos ahora la organización territorial, cómo está organizado. Tomando en cuenta la división del territorio peruano en torno a las regiones naturales, pues tenemos que la costa tiene un 10.7% de total, mientras que la sierra tiene el 31.8% y la selva el 57.6%. Entonces, si nosotros observamos acá en el mapa del Perú, vemos que la mayor parte tiene la selva, nosotros nos ubicamos acá en la costa, ¿no? Nos ubicamos también acá en la sierra y pues la parte de la selva es que tiene un mayor porcentaje. ¿Qué nos dice la costa? La costa es un clima templado, en algunas épocas es húmedo, pero en la mayor parte de esta región no hay precipitaciones. Desde la cordillera de los Andes desciende hacia el Océano Pacífico con 53 ríos que, que cruzan la costa peruana formando valles intercalados a lo largo de una franja desértica. También nos dice que la sierra, también nos dice que la sierra está conformada eh, por una cadena de montañas de diversos tamaños, con altitudes que van desde los 1000 hasta los 6768 metros sobre el nivel del mar, lo cual configura una superficie sumamente accidentada. Este nivel promedio anual de lluvias en la sierra fluctúa entre los 650 y 1200 milímetros durante los meses, perdón, fluctúa eh, sí, entre los 650 y 1200 eh, son metros. A ver si me ayuda por ahí, Milímetros, se refiere a milímetros, la ¿verdad? lluvia. Sí. Ok, ok. Durante los meses de diciembre a marzo, todos los ríos interandinos confluyen en dirección a la selva amazónica, salvo el río Santa que va hacia el Pacífico. También nos comenta de que la selva está cubierta de una densa forestal. El clima es cálido, es húmedo, con un régimen de lluvias abundantes, aproximadamente entre 7 u 8 meses al año. También tenemos la división política, que también está conformada por 24 regiones y una provincia constitucional, que es el Callao. Estas regiones en total suman 195 provincias y 1838 distritos para este año del 2025. Pasamos a los aspectos físicos. Los aspectos físicos, en este caso, también acá los podemos observar, mapa, en el cual pues acá tenemos el relieve, que es la cordillera de los Andes. Es una cadena montañosa que atraviesa la región sudamericana del norte, de norte a sur. Presencial de esta cordillera divide el territorio en lo que se conoce como las regiones naturales, en este caso costa, sierra y selva. Tenemos para el sector sur, cuentan con una cordillera volcánica que atraviesa las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, estas montañas habitan comunidades altoandinas que pueden verse afectadas por heladas, sismos, ¿no? En este caso, pues el sector de la cordillera es considerada como una zona multipeligros. Y en el sector norte se encuentran las montañas más altas de Perú, que forman parte de la Cordillera Blanca y atraviesan las regiones de Ancash, Huánuco e incluso llega hasta Piura, aunque con menor altitud y a partir de la región La Libertad. Dentro de esta cordillera se ubica el Huascarán, que es el pico más alto del Perú, con sus 6.768 metros sobre el nivel del mar.
También el Perú se ubica en el sistema hidrográfico de América del Sur y a su vez está clasificado en base de tres vertientes. Acá podemos nosotros observar en este mapa, ¿no? La vertiente del Amazonas, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Titicaca. Es- Pasando por esta zona de acá, no se puede observar, pero es una de color celeste, las cuales agrupan un total de 159 cuencas hidrográficas. ¿Qué nos dice la vertiente del Pacífico, ¿no? Que abarca un 21,7% del territorio y está conformada por 53 ríos que nacen en la parte occidental de la cordillera de los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Estos ríos nacen por los 4.000 metros sobre el nivel del mar y se alimentan de las escasas precipitaciones que caen en la zona occidental. La vertiente del Amazonas también abarca un 74,5% del territorio y está conformada por los ríos de mayor longitud. Estos ríos nacen en la parte oriental de los Andes y siguen su recorrido hacia las aguas amazónicas. Pues acá nosotros podemos ver, ¿no? Por dónde se va, ¿no? Y a dónde desemboca. El río más largo y caudaloso del país, ¿no? Que todos conocemos que es el río Amazonas. En esta vertiente, pues los ríos nacen en la punta y se alimentan de las grandes precipitaciones que caen durante los meses del verano oriental. La vertiente del Titicaca abarca el 3,9% del territorio y está conformada también por 12 ríos que desembocan en el lago, tanto en la parte peruana como la boliviana. Acá está. Voy a observar mucho, pero acá está, ¿no? Acá nos dice que esta vertiente solo se concentra en el 0,5. Ahora acá pasamos a la famosa corriente de Humboldt. Bueno, esta corriente Humboldt, de acuerdo con su ubicación geográfica, acá lo podemos observar, ¿no? Una corriente, eh, el Perú debería ser un país de clima tropical. Sin embargo, existen dos factores principalmente que alteran el clima, la corriente Humboldt y la cordillera de los Andes. Entonces, la corriente Humboldt es una corriente marina de aguas profundas, muy frías, que recorre todo el litoral, esta parte, que recorre todo el litoral del peruano de sur a norte, y junto con la circulación de los vientos alisios, generan áreas desérticas en la costa, y esta corriente de agua fría y vientos llega hasta la zona ecuatorial. Genera la presencia, pues, en este caso, de neblina constante, un clima templado en la costa. Sin embargo, periódicamente esta corriente se ve afectada eh, por por la pérdida de fuerza de los vientos alisios. Y da lugar a que la corriente, en este caso, da lugar a que la corriente El Niño de aguas cálidas, que viene de norte a sur por la zona ecuatoriana, ¿no? Descienda hacia el litoral peruano, ¿no? Es por eso que se ocasiona, bueno, por eso se da o se ocasiona la corriente El Niño. Acá tenemos el punto 3, nos habla sobre el diagnóstico de la gestión del riesgo en el Perú. El diagnóstico de la gestión del riesgo conlleva el análisis de los peligros, las vulnerabilidades y determina el nivel del riesgo en el país, así como los factores institucionales y relacionados con la capacidad de acción que existe en el ámbito de estudio. Por lo tanto, es necesario analizar estos factores. Acá nosotros tenemos un esquema, ¿ya? Que es la metodología de diagnóstico. Nosotros para poder hacer el diagnóstico tenemos que primero identificar, ¿no? El peligro, ¿correcto? De ahí partimos, hacemos el tema del análisis de la vulnerabilidad. ¿Qué tal, qué tanto vulnerable es la zona que hemos identificado, el peligro? Después vemos el escenario de riesgo, el cual, pues, de acuerdo a la normativa, ¿no? Y los instrumentos de gestión, pues, vamos a dar a la capacidad operativa. De esa forma, nosotros realizamos el diagnóstico, ¿correcto? Entonces, primero identificamos,
Analizamos la vulnerabilidad, vemos el escenario de riesgo y pues de acuerdo a la normatividad eh, y los instrumentos de gestión, pues realizamos la capacidad operativa. Bueno, acá tenemos este punto que es la identificación de principales peligros. Los peligros de origen natural que generan riesgo de desastres en el Perú están relacionados a su ubicación, características geográficas, siendo los aspectos más importantes lo siguiente. En este caso, nosotros hemos enumerado ya los principales peligros, los cuales pues tenemos como inundaciones, movimientos en masas, huaicos y deslizamientos que por lo general tenemos más en las zonas rurales, en este caso en la parte sierra, ¿no? Como es la provincia de Sánchez Carrión, Vulcán, Patás, Santiago de Chuco, Bolívar, ¿no? Por el tema esto de las lluvias intensas, eh, se generan pues este tipo de deslizamiento en masa, ¿no? Tenemos lluvias intensas, tenemos sequías, tenemos bajas temperaturas, vientos fuertes. En la parte urbana o costa tenemos lo que es sismos, acá también. Actividades volcánicas, tsunamis, incendios forestales, que ya estamos propensos a, a tener este tipo de peligros, como son los incendios forestales que se dan en el mes de agosto y las heladas. Entonces, ¿qué nos dice? Su ubicación en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizada por una alta sismicidad, donde se registra aproximadamente el 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial, ¿no? Por lo que el país está expuesto a la concurrencia de sismos, tsunamis y actividades volcánicas. De la misma manera, se ubica en la zona tropical, subtropical de la costa occidental del continente sudamericano, el cual pues se encuentra expuesto también a cambios climáticos que en muchos casos generan desastres como son el fenómeno del Niño en la costa, ¿no? En la costa de la Libertad, el fenómeno del Niño, también tenemos lluvias intensas, hemos tenido inundaciones, también se generan sequías, heladas, granizadas y vientos fuertes. Debido a esta presencia de la cordillera de los Andes, nuestro territorio se caracteriza, bueno, y esta es la parte C. Nos dice que debido a la presencia de la cordillera de los Andes, nuestro territorio se caracteriza por tener áreas geográficas definidas como costa, sierra y selva, presentando casi todos los climas observados en el mundo. Por su morfología, está expuesto en cierta frecuencia a fenómenos geológicos adversos como la concurrencia, en este caso, deslizamientos, derrumbes y aluviones, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros hemos podido hacer el tema de lo que es la caracterización y pues tener presente los principales peligros. Bueno, acá nosotros tenemos un pequeño gráfico, ¿ya? De desastres ocasionados en el Perú que son históricos, ¿ya? Acá nos dice, bueno, acá podemos observar en el cual pues como punto número uno, en 1970 hemos tenido el terremoto en el departamento de Ancash. Esto, durante este año ocurrió pues el terremoto y el aluvión que, que asoló el callejón de Huaylas, ¿no? La peor catástrofe sísmica del Perú en el siglo XX. Además, eh, se desestabilizó la pared norte del Huascarán. Esto se realizó el 31 de mayo, ¿no? Es por eso que nosotros realizamos el simulacro nacional multipeligro, el primer simulacro nacional multipeligro, eh, multipeligro que es el 30 de mayo, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos mención al terremoto del 70. De ahí tenemos como segundo, ¿no? La creación del sistema de defensa civil, que se crea en 1972. De ahí tenemos el terremoto en el departamento de Lima, que fue en 1974. Este se produjo en la ciudad de Lima y fue localizado
aledañas en un violento sísmico, ¿no? En localidades aledañas. También, este fue el 3 de octubre. También tenemos en 1987 la creación de la Constitución de Defensa Civil. Ahí se crea el Instituto Nacional, que es INDECI. Y tenemos en el punto 5 pues el fenómeno del niño, que se dio en 1982 y 1983, ¿no? Uno de los desastres de mayor magnitud presentados en el país. También fue el 5 de abril, de ahí tenemos en 1996 el terremoto en el departamento de Ica, que también fue un terremoto en el sur del país. Ese fue el 12 de noviembre. De ahí tenemos eh, el 7, el fenómeno del niño, que se dio en 1907, 1997 y 1998, ¿no? El famosísimo FEN en el Perú. También se realizó en noviembre y junio. De ahí tenemos el terremoto en el departamento de Arequipa en el 2001. De ahí tenemos también el terremoto al sur del país, también en el 2001. Y pues acá nosotros hemos tratado de, más que todo, hacer presente, ¿no? Cómo se ha ido dando este tipo de desastres en el Perú, ¿no? De una forma antecedente histórico, ¿no? Y tenemos las bajas temperaturas y heladas y friajes en la Sierra Sur Central en el 2012. De ahí pasamos a lo que es las inundaciones y huaicos eh, en el 2004 y 2012, y así sucesivamente podemos observar, ¿no? El terremoto en la provincia de Pisco en el 2007, el sismo en el departamento de Pasco en el 2008, eh, la influencia porcina, que fue el H1N1 en el Perú en el 2009. También tenemos el fenómeno El Niño Costero en el 2017. En el 2016, perdón, en el 2018, las bajas temperaturas y precipitaciones en varios departamentos del Perú, ¿no? Que se registraron temperaturas que afectaron a personas, viviendas y animales. En el 2019 tenemos la emergencia por erupción del volcán Cubinas en Arequipa. Y en el 2020, pues, eh, el COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Y por último, hemos tenido en el 2023 el ciclón Yaku, ¿no? También fue un fenómeno climático que dejó estragos en varias regiones del Perú, como Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque. Entonces, es por eso que parte de ello, ¿no? Todos los desastres en el Perú de forma histórica. Lo que sí quería comentarles con respecto al, estas, ¿no? Creo que sí les comenté, nosotros hacemos el tema de los simulacros. Si bien es cierto, tenemos simulacro, el primer simulacro que fue el 30 de mayo, el segundo simulacro nacional que es el 15 de agosto y el tercer simulacro que es el en noviembre, me parece, ¿no? A ver si me apoyan por ahí. Noviembre, octubre. 30 de noviembre. 13 de octubre, ¿Ah? ¿Es octubre o noviembre? octubre. Octubre, ya. Correcto. Entonces, de acuerdo a esas fechas que se han decretado, ¿no? A nivel nacional, es por eso que nosotros hacemos mención, ¿no? El primero que fue el terremoto del 70, el segundo, el terremoto del 74, ¿ya? Y el terremoto me parece que es el del 2021. A ver.
me equivoco. Sí, sí, uno es del 70, uno del 74. ¿Y el tercero cuál es? A ver si me apoyan por ahí. ¿El tercero cuál es? Tenemos el primero que es del 70, segundo 74, y el tercero me parece. El tercero del 74, ¿cuál sería el segundo? A ver si me apoyan. Voy a conectar que se me apaga la máquina. Ya lo conecté. Listo. Sí, lo encontraron por ahí. A ver, ingeniero Renato, si me apoyas. ¿Cuál sería el segundo? A ver, por ahí, si alguien. Mm, No, no te llegué a escuchar bien. ¿Podrías Sí, nuevamente a ver, lo repetir? que pasa es que nosotros hacemos mención en base a los simulacros nacionales, ya, que si bien es cierto, el primero es el 30 de mayo, el primer simulacro, el segundo es el 15 de agosto y el tercero es el 5 de noviembre, me parece. Noviembre, octubre. Bueno, según lo que tengo entendido, el primero, el de 30 de mayo, es el terremoto del 70. ¿Ya? El, el de agosto es el del terremoto de Ica en 2007. Y ¿Ya? el de octubre no tiene ningún, o sea, por lo que tengo entendido, no tiene ningún referente, pero si mal no recuerdo, es justamente ¿No es del 74? porque en eso, en octubre es más que todo los que se realizan los mayores daños del día del niño costero, por lo que tengo entendido. Octubre. Sí. Octubre, ¿no? Ok, Agregar, listo. agregar lo que indica el ingeniero Renato de que los 13 de octubre están alineados al Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. Ah, ya. Ok, Efectivamente, ingeniero, el 13 de octubre está programado. Por favor, su micrófono no se listo. escucha. Apague su micrófono. Ok, listo. Entonces, bueno, acá ya tenemos, ¿no? Los principales peligros del Perú. Y pasamos al siguiente punto. Ya le doy pase al ingeniero Hugo para seguir continuando. Sí, se puede ver, se puede escuchar. Sí, 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 Buenas perfecto, tardes. perfecto. Buenas tardes ante Sí, todo. sí. Eh, Bien, continuando con la ponencia,
vamos a desarrollar en la parte de estadísticas que nos brinda INDECI en el año 2020, tomando el acumulado desde 2003 a 2019. Tenemos aquí, como se puede apreciar, en todo este periodo, un total de emergencias desarrolladas de 86.122. Como saldo de fallecidos tenemos 2.857, lesionados 11.469 personas, 369 desaparecidos. Como damnificados tenemos 2.004.509 y las personas que han sido afectadas 17.698.313 personas, ¿no? Todo esto, como le indicaba, durante el periodo 2003 a 2019. Al lado derecho tenemos un resumen de emergencias y daños por departamento, ¿no? Eh, Tomando en cuenta aquí La Libertad, que es el departamento que nos interesa en este caso, tenemos un reporte de 1.810 emergencias, de las cuales se tiene un saldo de 70 fallecidos, 27 lesionados, 2 desaparecidos, 59.383 damnificados y como saldo de afectados 456.463, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Sí se me está escuchando, correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, no hay Sí, 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 problema. sí se Sí, sí. escucha. Sí. Gracias, muy bien. Aquí tenemos más resumen de emergencias según daños y tipo de fenómenos. En este caso, por mencionar algunos de ellos, tenemos para el caso de lluvias intensas, 22.603 emergencias, 364 fallecidos, lesionados tenemos 1.655, desaparecidos 107, damnificados 467.742, en lo que viene a ser afectados 3.828.098, lo que viene a ser daños en viviendas, afectaciones y viviendas destruidas, tenemos para el caso de lluvias intensas, en lo que viene a ser afectaciones, 770.887 y 66.906 viviendas destruidas. Todo esto nuevamente indicando en el periodo 2003 a 2019. También podemos ver un resumen de emergencias y daños según los meses, ¿no? Eh, Podemos también ver aquí, para el caso de, perdón, para el caso del mes que se ha tenido mayores emergencias, por así decirlo, se ha tenido en el mes de marzo, que coincide, ¿no? Con el mes, podríamos decir, de lluvias, ¿no? En este caso, en marzo se tiene 12.878 con 358 personas fallecidas, 1.243 lesionados, 88 desaparecidos. Como cifra de damnificados tenemos 978.985, los afectados 2.858.000. Los daños en viviendas para este mes de marzo se tienen afectados 454.223 y las viviendas destruidas con un saldo de 48.287.
Eh, bueno, identificar también los picos altos, ¿no? Que es en el 2017. Ya esto se dio por el fenómeno del niño. 2000, también fenómeno del niño 98, ¿no? Y también en el 2017 que se dio, pero fue menos impactante, por así decirlo. Se puede también rescatar que el 65% fue de lluvias, sismos 15%, incendios 10%. Eh, Continuamos. Aquí también podemos ubicar eh, los tipos de emergencias según departamentos. Como se puede ver, la emergencia que se da de mayor frecuencia por el acumulado se tiene que es lluvias intensas, con un total de 22.603. Luego continúa los incendios de urbanos e industriales, con un total de 21.320, y las bajas temperaturas o friaje o heladas incluidas, 11.896. Para este caso, en el lado derecho también tenemos la cantidad de emergencias atravesadas según departamentos. En este caso, la mayor cantidad de reportes de emergencias la tiene el departamento de Apurímac, ¿no? Luego continúa Lima, como se puede ver, también Huancavelica, y de esta forma podemos ir ubicando, ¿no? Bien, respecto a las condiciones de vulnerabilidad, eh, como ya hemos conversado en las anteriores sesiones, la vulnerabilidad en este caso tiene que ver eh, con la realidad que se está enfrentando la población, ¿no? Qué tan vulnerable es la población, en este caso estudiantil, la comunidad educativa? Como se plantea en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el 2000 al 2050, se reconoce que hay un problema público de alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. ¿Cuáles son las principales causas? Como ya se ha ido conversando, la ocupación y uso inadecuado del territorio, ¿no? Es decir, cuando hay una institución educativa colocada en una zona de una quebrada, por así mencionarlo, ¿no? En este caso, la institución educativa va a ser vulnerable a lo que se presente en la quebrada ante el incremento del caudal, ¿no? También tenemos la débil gobernanza de la gestión de riesgo de desastres, es decir, cuando no hay apoyo del gobierno local, en este caso, ¿no? La débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones, la falta de eficacia y oportunidad para la respuesta y recuperación. ¿Y esto es debido a qué? A la falta de preparación, ¿no? Falta de capacitación en temas que tienen que ver con riesgo de desastres. La debilidad en la incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres para las inversiones públicas y privadas, ¿no? Bien. Eh, Tenemos aquí, bueno, los diferentes peligros que ya ha mencionado el compañero anteriormente. Para mencionar algunos de ellos, porque sería muy abrumado indicarles todos, pero los más representativos en nuestras UGELs, como ya lo indicó el compañero, nos centraremos en inundaciones, movimientos de masa, en este caso huaicos y deslizamientos, lluvias intensas, bajas temperaturas, ¿no? Y sismos. Para este caso de inundaciones, eh, además de las características propias de la exposición del territorio,
enfrentamos otros factores, ¿no? De fragilidad y resiliencia que contribuyen a las inundaciones que se conviertan en un problema extraordinario y de mayor recurrencia. Como se sabe, nadie está exento de alguna inundación cada vez que se presente una precipitación fluvial muy fuerte. Para ello debemos estar debidamente preparados. Siempre hay que revisar periódicamente y más aún en épocas próximas a lluvias, que como ya todos conocemos, se pueden dar desde diciembre hasta marzo, muchos casos hasta abril se puede extender, pero para ello se tiene que tener siempre un plan de contingencia, un plan de trabajo bien elaborado, pues. También se pueden ocasionar los movimientos en masa, ¿no? La ocupación no planificada en zonas de moderada a fuerte pendiente es uno de los principales factores de vulnerabilidad, ¿no? Como todos sabemos, esto se produce mayormente en zonas que tienen pendientes, ¿no? Y esto sumado a una lluvia intensa, se puede generar lo que viene a ser un movimiento de masa o un huaico. Hay que tener mucho cuidado también para estos casos, para diversas instituciones que se encuentren en este tipo de terrenos, ¿no? Las lluvias intensas como tal, que son desencadenantes, ¿no? De, de lluvias, inundaciones que se dan y movimientos en masa, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, ¿no? Asimismo, muchas viviendas e infraestructuras en estas zonas acumulan condiciones de fragilidad, ¿no? Como ustedes saben, cuando una construcción, una vivienda o una comunidad educativa no está debidamente construida correctamente, por así decirlo, a nivel estructural, va a sufrir las consecuencias, lógicamente, ¿no? Va a sufrir las consecuencias de filtraciones, de lluvia. Muchas veces, cuando no hay un adecuado drenaje, se puede filtrar por debajo. Y ustedes lo han vivido, muchos de los participantes de los directivos han podido vivir esto. Hay que tener siempre mucha prevención en estos casos. Siempre hay que tener, en primer lugar, los techos muy bien establecidos, sus techos, ¿no? A nivel estructural. Verificar durante todo este tiempo de lluvias y antes aún. En lo que respecta a bajas temperaturas, los descensos de temperatura que se producen durante el invierno pueden hacer que las condiciones climáticas consideradas confortables para el ser humano puedan sobrepasar los umbrales de adaptación, produciendo en este caso la pérdida de sensación, de confort y pudiendo ocasionar principalmente daños a la salud, ¿no? En este caso, problemas respiratorios, ¿no? Enfermedades respiratorias que se pueden dar con frecuencia. Eh, También se presentan vientos fuertes, es cierto que muchas viviendas, muchas comunidades educativas también lo sufren hoy en día, sobre todo en las zonas de mayor altura. Eh, y bueno, las viviendas con fragilidad alta son aquellas que han sido construidas con materiales inadecuados, ¿no? En este caso podemos evidenciar que algunas comunidades educativas tienen este material calamina, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando no está colocado adecuadamente, pueden sufrir las consecuencias, ¿no? Se pueden volar, incluso pueden causar algún accidente, ya que si no está bien colocado puede
caerse y si hay alguien en ese momento podría verse afectado, ¿no? Por este accidente. En lo que respecta a sismos, también, ¿no? Las condiciones de vulnerabilidad asociadas a este peligro se basan principalmente en la ocupación y uso inadecuado del territorio. Encontramos viviendas y edificaciones ubicadas en suelos poco compactos, muchas veces suelos porosos, ¿no? Rellenos sanitarios, laderas con pendientes fuertes, borde litoral, en quebradas también se ha visto casos y riberas del río. Eh, Además, en muchos casos son construidas sin tomar en consideración las normativas sismo resistentes, ¿no? Es decir, no utilizan ninguna estructura antisísmica, ¿no? Inadecuados para su construcción, la combinación de materiales también tiene mucho que ver, la antigüedad y la falta de asistencia técnica en el diseño estructural, ¿no? Bien, vamos a continuar. En este caso, podemos ver algunos escenarios de riesgo por departamentos. Para el caso de La Libertad, tenemos una población de 574.398 con un total de viviendas de 140.055, ¿no? Mencionar que el escenario de riesgo se basa en registros de información geoespacial y administrativos del riesgo relacionados a la intensidad, magnitud y frecuencia del fenómeno. Para este caso es inundaciones, ¿no? Aquí tenemos para el caso de movimientos en masa, nuevamente en La Libertad, tenemos una población de 148.584 y un total de 364 que están expuestas a estos movimientos en masa. En lo que respecta a bajas temperaturas, heladas y friajes, se identifica un total de 128 distritos con nivel de riesgo muy alto, los cuales concentran un total de 2.680 instituciones educativas, mientras que los distritos que tuvieron el nivel riesgo alto fueron 453, con un total de 11.000, aquí creo que hubo un error, 11.158 instituciones. Respecto a friajes, se contabilizaron un total de 55 distritos con un nivel de riesgo muy alto, 2.832 instituciones y con riesgo alto, eh, un total de 116, 4.905 instituciones. Ante sismos y tsunamis para la costa, en este caso, costa central, y ante un escenario sísmico de 8.8, con epicentro en el mar, frente a la costa del central del país, tiene que en un nivel de riesgo muy alto se presentan el 44.6%, localizándose entre las provincias de Lima y Callao. Con riesgo altos tenemos un 52.1%, ubicado entre los departamentos de Ancash, Lima e Ica. Con riesgo medio, el 3.2%, y con riesgo bajo, el 0.1%. En el sector educación, se tiene que las 12.015 instituciones educativas analizadas, se tienen los resultados de exposición por sismo, con la relación del mapa de intensidades sísmicas que muestran el 11.7% que se ubican sobre ámbitos de grado 9 en la escala de Mercalli y el 75.2% con grado 8, el 12.5% con grado 7 y el 0.6% con grado 6. De las cuales, los resultados de exposición por tsunami muestran que solo 354 instituciones educativas se encuentran expuestas a este peligro, lo cual representa un total del 3%.
En cuanto a la caracterización territorial a nivel regional, eh, aquí podemos hablar sobre, bueno, en este caso, la región La Libertad. Como ya se sabe, se encuentra ubicado al noreste del país. Su capital y ciudad más poblada es Trujillo, ¿no? De la cual el 80% es zona andina y el otro 20% representa la costa, ¿no? Con riqueza marina, como ya habló mi compañero. Esta riqueza marina tiene mucho que ver con la corriente Humboldt, ¿no? La corriente oceánica fría que se desplaza de la costa del sur de Chile hacia el Perú, hacia el norte del Perú. En este caso, podemos ver la organización geográfica de la región, La Libertad, en lo que representa a nuestras provincias. Se puede ver que Julcán tiene una superficie de 1101,39 kilómetros cuadrados, con una altitud de 3412. En este caso, Sánchez Carrión, Guamachuco, que tiene 8 distritos, que tiene una superficie de 2486,38 kilómetros cuadrados, con una altitud promedio de 3185. Y para el caso de Santiago de Chuco, 8 distritos, con una superficie de 2658,96 kilómetros cuadrados, con una altitud promedio de 3127. En lo que respecta al sistema ambiental, los recursos hidrográficos, eh, la región está conformada por 9 cuencas hidrográficas, ¿no? Que corresponden a la vertiente del Atlántico y del Pacífico. Por el Pacífico tenemos a Chao, Chicama, Moche, Virú, que estas muchas veces son afectadas por sequías, mencionarlo. Por el Atlántico tenemos al Alto Marañón, ¿no? En este caso está por riesgos de desbordes. Muchas veces presenta este tipo de inconvenientes o emergencias. La disponibilidad hídrica en las cuencas de la costa tienen un comportamiento estacional. Sin embargo, el cambio climático está alterando este ciclo, ¿no? Y los sistemas hidrológicos de la región se están haciendo notar. Para el caso del proyecto especial Chamimochi, ¿no? Se está viendo afectado por la escasez de lluvias en las cuencas altas y medio de su ámbito de influencia, dado que su desempeño está condicionado a estas. Bien, también podemos rescatar las áreas naturales. Para este caso, La Libertad cuenta con 5 áreas naturales, siendo la más extensa la Reserva Nacional de Calipuy, que se encuentra en Santiago de Chuco, ¿no? Aquí podemos rescatar nuestra puya, la puya de Raimondi, que es la planta más longeva del mundo, que es una planta monocárpica. Monocárpica, ¿por qué? Porque cuando florece, ni bien florece, comienza a morir también, esparciendo sus semillas, ¿no? Es una planta endémica de los Andes, en este caso la bromelia más grande del mundo y una de las especies más emblemáticas de la flora altoandina. Eh, También podemos rescatar muchas otras variedades de especies mamíferos, reptiles y una amplia variedad de flora, ¿no? Comentar también que la extensión del santuario Callipuy es de 4.500 hectáreas y fue creado para la conservación de la puya Raimón. Bien, continuemos. Entre las zonas de riesgo que se tiene según el INGEMET, ¿no? ¿Qué es el INGEMET?
es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú. En el 2008 identificó un total de 82 zonas críticas en la región. Para este caso, en Otusco se tienen 19 zonas por deslizamiento, Chepén 11 con inundaciones, Trujillo 3, lo que vienen a ser quebradas, específicamente el Milagro. Como, como mapa de acción, se podría indicar de que se tienen que priorizar las instituciones educativas para estas zonas, ¿no? Como distritos rojos, por así decirlo, Otusco, Sánchez Carrión, Patás, y trabajar de la mano con su gobierno local, a través de evaluaciones técnicas periódicas que se puedan brindar, ¿no? Bien, eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero para que continúe con la ponencia. A ver, ingeniero Renato, le Sí, damos pase. esperen, no me deja Ah, compartir ok, la pantalla. Deme un momento. Listo, espero que se esté viendo. Buenas tardes con todos, directores. Recordarles que ok, cargo. en los mensajes se encuentra el link para el drive de asistencia, así que por favor, los que no se hayan registrado, por favor, registrarse en la brevedad. Bien, continuando con el tema de esta exposición, el diagnóstico de la gestión de riesgos de la región La Libertad. Hay que tener en cuenta de la severidad que ha venido aumentando en cuanto a las afectaciones, más que todo relacionadas con el fenómeno del Niño en estos últimos años, teniendo en cuenta de que, por lo menos, bueno, por lo que tengo entendido, tanto Sánchez Carrión como Acajulcán han sufrido demasiadas avenencias por el fenómeno del niño que ha ocurrido este año, pero más, bueno, es en sí ver nada más cuál ha sido el daño que se ha ocurrido, pero el punto en sí es la identificación de peligros que hay que tener en cuenta de que podemos simplemente decir, no, pues son lluvias intensas o por las lluvias intensas se ha ocurrido una inundación, pero hay que tener en cuenta de que una evidencia, una afectación puede provocar otras afectaciones o eh, puede agravar la situación de riesgo que hay en algunas comunidades, o por lo menos en este caso, hablando de cada una de las provincias en sí, puede afectar de tal manera de, de que agrave la situación que ya se tiene en cuestión. Bueno, acá pueden ver algunos peligros que más que todos están presentes en la mayoría de los centros poblados a los cuales nuestras provincias son correspondientes. Acá podemos ver inundación, sismo, bueno, tsunami no ocurre, o por lo que tengo entendido no ocurre. Los más peligrosos serían los movimientos en masa, los huaicos deslizamientos, las lluvias, la baja temperatura y vientos fuertes, que creo que esto lo estaríamos padeciendo ya a iniciar agosto, por lo menos tengo entendido eso, pero esa es la cuestión. Ahora, hay una frase que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y es que más que todo hay que entender de que, como le dijeron hace poco, o bueno, pues lo comentó el ingeniero Robinson, de que de, de que los simulacros multipeligro están correlacionados con algunas afectaciones graves que hemos tenido en las últimas décadas aquí en el Perú. Bueno, eh, y es que hay que tener en cuenta de que fuera de los mencionados antes del, de, del terremoto de los 70 y el otro terremoto de Arequipa, hay que tener en cuenta de que la libertad, bueno, hablando en concreto de la libertad, ha sufrido de muchas amenencias, de muchas afectaciones.
no directamente relacionadas tal cual. Y tampoco hay que ir muy lejos en cuanto a, tampoco hay que ir muy lejos en cuanto a las afectaciones. Como pueden ver acá hay algunos ejemplos, y es que tendríamos el deslizamiento de Condormarca en los 70, los huaicos en Tingo del poblado de Bijús, que creo que pertenece a Patás, los huaicos que hubieron en la quebrada de Caballo Muerto en el 83, en el 93 la crujía del río Guamazaña en el distrito Chao, y así, pero vamos a ir más cercano, un poco más cercano, a ver si me deja compartir, mostrando algunos ejemplos que creo que, bueno, están relacionados a nuestras provincias designadas. No sé si recordarán la provincia de Santiago de Chuco, la Plaza de Armas en 2017 por el fenómeno del Niño. Fue, bueno, estaba en plena construcción, pero por, por el fenómeno del Niño ocurrido en el 2017, pues como pueden ver, agravó un poco la situación que se encontraba. Creo que se encontraba en renovación y pues las fuertes lluvias provocaron de que pues ocurriera lo que pueden ver en pantalla. Poniendo de ejemplo también a Sánchez Carrión, si mal no recuerdo, en 2013 varios terrenos que creo que estaban destinados tanto para la agricultura y algunos que eran destinados ya para la minería, por el fenómeno del Niño que ocurrió en 2013, varios terrenos se perdieron, y es que tengo entendido que también se contaminaron porque algunos terrenos ya estaban empleados para la minería y por el fenómeno del Niño ocurrió una contaminación y bueno, en parte se perdieron algunos terrenos por lo que tengo entendido. Sin ir más lejos en cuanto a tiempos, creo que al inicio de este año el río Sarín, bueno, el río de la provincia del distrito de Sarín, de Sánchez Carrión, pues sufrió un embalse en el caudal, así que como pueden ver acá en el videito. Y eso, más que todo en sí, destacar el hecho de que han habido afectaciones. Por poner de ejemplo, acá en Julcán, si mal no tengo entendido, se cayeron 3 puentes nada más en abril por ahí. Y, y eso, o sea, a qué quiero llegar es de que no solo limitarnos al hecho de que han ocurrido graves afectaciones en solo la libertad, no hay que ir muy lejos y hay que mostrar el hecho de que también nuestras provincias han sufrido grandes avenencias, grandes afectaciones, y por eso dejar en claro de que estos riesgos, estas afectaciones provocan estos riesgos, y más que todo afrontarlos, y más que todo, y en sí tratar de sobrellevarlos, simplemente porque uno puede pensar de que ya somos sectores rurales y obviamente estamos, estamos, este, estamos adecuados o tal cual, ya que un riesgo hay que tenerlo en cuenta siempre. Por poner un ejemplo, por poner otro ejemplo, ni siquiera las zonas urbanas se salvan. Aquí en 2017 que se cayó el puente de San Juan del Lurigancho, justamente porque el terreno se había erosionado por las lluvias intensas que había por el fenómeno del Niño de ese tiempo, de ese año. Bueno, a lo que quiero llegar más que todo es de que sí, obviamente, por ser sectores rurales estamos más afectados, o más que todo sería, no estamos
estamos tan disponibles en cuanto a si ocurre una afectación y, por ejemplo, los de primera respuesta, los aliados de primera respuesta, no están tan en condiciones como para afrontar eso. Por eso hay que siempre estar alerta y tener en cuenta de que hay protocolos sobre protocolos para seguir que se hace en cuanto a una emergencia y cómo es en sí, de que si, cómo es, si es que se puede afrontar esto y más que todo sobrellevar el daño que se tiene en cuanto a la afectación. Pero bueno, continuando, continuando con algunos ejemplos de de eventos ocurridos. El fenómeno del niño más que todo hizo gran daño en los años del 97 al 98. Creo que tengo un pequeño video. No, no lo tengo, perdón. Creía que lo tenía a la mano, pero no, no lo tengo. Pero a partir del 97 al 98 se empezó a tomar muy en serio los daños ocurridos por el fenómeno del niño. Antes de eso, pues se tenían en cuenta, pero no eran gran afectación. Simplemente se afrontaba como una época mala de lluvia o una época mala climática. Así que a partir del 97-98, cuando empezaron a hacer gran daño a algunos sectores, más que todo que aquí pueden ver Moche, Trujillo, Yamacate, Virú, Chiclín, San Pedro de Yoc, les empezó a afectar a tal punto de que pues ya para ese entonces ya estaban viendo protocolos de prevención y qué riesgos se podría llevar o qué riesgos podrían venir por esta afectación. Aquí pueden ver otros ejemplos, los poblados de Quillán y Quillapampa en Virú, los poblados de Atahualpa y Pampas en Ascope, Chepén, Laredo, Palermo, la quebrada de San Ildefonso, que creo que eso fue que también tuvimos problemas hace poco con las quebradas que volvieron a activarse por el fenómeno del Niño este año y el año anterior. Pero bueno, acá vamos a revisar unos pequeños eventos ocurridos también en el fenómeno del Niño del 2017. En la zona del norte, el fenómeno del Niño costero presentó una gran afectación y los más afectados fueron Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica. Acá en 2017 se declaró como emergencia bajo el Decreto Supremo 014 de 2017 a los departamentos de Cajamarca, Ancash y La Libertad como estado de emergencia justamente por desastres de las consecuencias de las lluvias intensas. En ese mismo año, en marzo, se registraron varias precipitaciones, inundaciones, deslizamientos y huaicos que afectaron las vías de comunicación y áreas de cultivo en diferentes departamentos del Perú. Eh, la cuenca del río Rímac se rebalsó, La Libertad también sufrió varias incidencias, más que todo en Trujillo y Ascope, algunos caseríos creo que incluso sufrieron más que todo, aquí lo pone como cascas. También hubieron lluvias tan fuertes que las quebradas se activaron, la quebrada de León se activó y varios distritos de Huachaco sufrieron esa avenencia por estar cerca, bueno, obviamente cerca al mar. Así que eso. Ahora, en cuanto a la estadística de peligros de nivel regional, hay que tener en cuenta de que los peligros se clasifican teniendo en cuenta los fenómenos naturales y si son antrópicos o anatrópicos en cuanto a la región La Libertad. Hay que tener en cuenta, ay, hay que tener en cuenta que, como digo, se registran. Aquí pueden ver que se registra como geodinámica interna y geodinámica externa, si es sismo o si es derrumbe de un cerro, deslizamiento o huaico, si es una erosión o una luz. Hay que tener en cuenta de que también se clasifican si es que estos son originados por el hombre. La contaminación, las derrames de sustancias peligrosas, la explosión, incendios forestales, incendios urbanos o industriales. También se clasifican hidrometeorológicos, las inundaciones, bajas de temperatura, marejadas, sequías, tormentas eléctricas, vientos fuertes y tal cual. Y también en biológicos, epidemias, pandemias y otros más que todos a tener en cuenta. También se verifica si es que esos peligros
han originado emergencias y han dejado fallecidos, lesionados, desaparecidos, damnificados y afectados. Creo que esta misma clasificación está en las fichas SEDAN y EDANSE, así que hay que tener en cuenta eso cuando hay alguna venencia, cuando hay alguna afectación, cuando hay algún peligro que se ha originado. Ahora, en cuanto al análisis de la vulnerabilidad, hay que tener en cuenta de que hay áreas vulnerables, o sea, lugares que pues eso, tienen, según alguna evaluación, se verifica que es vulnerable. Estas evaluaciones pueden ser más que todo geológicas, geográficas y, bueno, como lo vimos antes, meteorológicas. Hay que ver en cuenta si es que en esta zona, por poner de ejemplo, no sé, cualquier zona rural, hay que ver si en esta zona cuánto es la frecuencia, con qué frecuencia ocurren estas afectaciones, con qué frecuencia ocurre, no sé, una lluvia intensa en tales meses, por ejemplo, por poner de ejemplo Julcán, no sé, hay el conocimiento que se tiene acá es de que más o menos entre marzo hasta mayo, incluso hasta junio, son lluvias fuertes, son lluvias intensas y llueve, incluso puede llover todo el día, toda la noche. Y ese es más o menos la conocimiento que las personas tienen acá y están adecuadas a ello, pero obviamente estar adecuadas a ello no significa que estas lluvias pueden cambiar su intensidad de la nada. O sea, puede ser una lluvia fuerte y de la nada se convierte en una lluvia con granizo o una granizada completa. Así que hay que tener en cuenta de que, aunque se tiene el conocimiento tal de que la afectación está ocurriendo en tal momento o ocurre en tales momentos, hay que tener en cuenta de que las afectaciones no son controladas, no son ¿cómo decirlo? No son predecibles. No se puede saber si esta lluvia intensa, como dije antes, puede cambiar a granizo en cualquier momento y hay que tener en cuenta eso. Pero por lo menos se tiene en cuenta la frecuencia, o sea, cómo ocurre, qué tanto ocurre, pero no se tiene en cuenta más o menos, no se tiene en cuenta muchas veces la intensidad o los daños o el riesgo que o el riesgo que puede provocar y los peligros que pueden ocasionar. Más que todo hay que tener en cuenta para que pues se realicen trabajos de prevención o tal cual mitigar esta afectación. Aquí se han puesto aquí se han puesto un gráfico y unas zonas de peligro, pero está un poco desactualizado lamentablemente. Pero más que todo, sí se tiene en cuenta de que algunas provincias sí están muy afectadas o sea, son muy vulnerables y eso hay que tener en cuenta más que todo el grado de vulnerabilidad que algunas provincias tienen. Yo por lo menos tengo entendido de que cada uno tiene en cuenta cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene su provincia, ¿no? Ingenieros, o sea, cada uno tiene en cuenta qué grado de vulnerabilidad se encuentra Santiago de Chuco o Sánchez Carrión, ¿no? ¿No? O sea, por lo menos tengo entendido eso, ¿verdad, ingenieros? Bueno, sí, sí, está bien. Sí, correcto. Sí, bien. En cuanto a los escenarios de riesgo, hay que tener en cuenta de que, como lo mencionaron antes, nos encontramos en un borde oriental, en el cinturón de fuego del Océano Pacífico, y por ello las placas tectónicas, lo que ocasionan estas fallas, o sea, bueno, las placas, bueno, tectónicas, ¿no? Pero más que todo hay que tener en cuenta de que nos encontramos en una zona geográficamente muy vulnerable a las afectaciones hidrometeorológicas y geológicas. Ah, más que todo, hay que tener en cuenta de que ocurren sismos, ocurren tsunamis, ocurren movimientos de masa, porque estamos en esa zona vulnerable. Y bueno, en el caso de la libertad, habiendo realizado un escenario en cuanto a riesgo, o sea, qué peligros pueden ocurrir a tal cual, o sea, qué peligros pueden ocurrir en nuestras zonas, pues se ha llevado de que hay más que todo un grado muy alto de vulnerabilidad. Si mal no recuerdo, hay en un manual, en el manual de gestión de riesgo de educación justamente para educación, hay algunos ejemplos, o por lo menos hay un concepto
En cuanto a la gestión de riesgos, a ver si me dejan compartirlo. No, no sé si lo tienen, si es así terminando el Zoom, podríamos compartir este manual. Y es que más que todo hay que tener en cuenta de que ustedes docentes y directores tienen que tener en cuenta esta conceptualización de la gestión de riesgos. Más que todo, si es que ocurre algún riesgo o si es que va a ocurrir algún riesgo, hay que tener en cuenta esta conceptualización. Hay que verificar o por lo menos visualizar creo que sería mejor palabra, visualizar cómo es qué escenario, qué riesgo puede ocurrir en mi zona o en la zona en la que me encuentro. Aquí pueden ver una especie de método científico, una especie de pasos que se puede verificar para realizar una respuesta en cuanto a la gestión de riesgos. Lo primero sería prevenir el riesgo del desastre, o sea, verificar, ver en esta zona qué riesgo hay, identificar primero el riesgo y verificar cómo se puede prevenir. Ahora, se puede mitigar el riesgo del desastre si es que ocurre el desastre, de qué manera puedo aminorar, o sea, cómo puedo hacer menos este desastre y verificar que no provoque más daño. Ahora, se prepara la respuesta. ¿Cómo se prepara la respuesta? Bueno, uno puede pensar en si es que ocurre esto, ¿cómo puedo, qué acto debo realizar para que esto no vuelva a ocurrir? O más que todo, para que esto se aminore. ¿Qué es lo que puedo hacer para que esto no pase a mayores? Y más que todo, reducir este peligro, este daño que se ha ocurrido. También se responde a eventos naturales o antrópicos peligrosos, o sea, ¿de qué manera puedo responder a estos? ¿De qué manera puedo responder a este daño, estas afectaciones que han ocurrido? Caso, en el caso omiso, pues eso se verificará. Y también se puede recuperar las zonas afectadas. En el caso de que no se haya ocurrido un derrumbe en la institución educativa, ¿qué pasos debería seguir para que esa zona, que a simple vista ya no es recuperable, se pueda recuperar, o por lo menos se vuelva a utilizar, o por lo menos vuelva a ser útil, tal cual? Y eso más que todo, eso sería un pequeño resumen en cuanto a la conceptualización de la gestión de riesgos. Por lo menos la idea que se tiene en cuanto a un escenario de riesgos, teniendo en cuenta de que si uno va a contrarrestar, si uno va en contra del peligro, o por lo menos trata de aminorar el peligro que ha ocurrido esa afectación, pues eso más que todo se tenga en cuenta qué y cómo se debe lidiar con ese peligro. Ahora, en el escenario de riesgos, o por lo menos acá en el indicado, hay que tener en cuenta de que hay sismos en gran parte de las zonas que han puesto como ejemplo aquí. Por ejemplo, Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, ocurren sismos. En Gran Chimú, Otusco, Julcán, ocurren sismos, pero no tantos, como pueden ver. Y en Bolívar y Patas no ocurren tantos, así tal cual. Así más o menos hay que verificar o ver o visualizar esa zona de peligro o ese escenario de peligro que pueda ocurrir. Ahora, en cuanto a, bueno, han puesto tsunami, pero no, vamos a también a verificarlo porque aunque nuestras zonas son rurales y no están cerca del mar, pues aún así es un buen ejemplo el de que si está ocurriendo algo en el mar, se ha generado un disturbio sísmico, y esto obviamente provoca un tsunami, pues eso hay que verificar, se verifica, creo que el COER más que todo, creo que el COER es el que da la indicación de qué tan fuerte es el tsunami, de qué tanta intensidad tiene, y se verifica más o menos a qué lugares puede afectar. Aquí han puesto, por ejemplo, Huanchaquito, Balneario, Las Delicias, Puerto Salaberry y eso. Y creo que incluso se puede interpretar aquí en zonas rurales. Si el COER indica en estas zonas va a llover, ya, se verifica qué centros poblados hay en esa zona, cómo pueden afrontar los centros poblados esas avenencias. Además que todo, si en los centros poblados hay instituciones educativas y si esas instituciones educativas están adecuadas
para ciertas afectaciones. Y si es así, entonces simplemente se mitiga teniendo en cuenta de que las instituciones educativas ya tienen protocolos, o sea, ya tienen sus protocolos, ya tienen, por ejemplo, sus brigadas que pueden, que pueden ayudar a afrontar esas evidencias. Bueno, acá han puesto algunos ejemplos de algunas, de algunas provincias, han puesto Ascope, Chepén o Tusco, y relacionadas con las instituciones educativas. Han puesto acá en Ascope, en Paiján, la descripción indica que el muro lateral de adobe del cerco perimétrico colapsó y esto afectó a la biblioteca escolar que se encontraba justamente aledaña al cerco perimétrico. Se visualiza, se verifica cómo ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido esto. Ha sido la lluvia intensa, tal vez la lluvia intensa ha, ha desmontado, ha desmontado el cerco perimétrico o el terreno donde estaba, se ha aflojado tanto que el cerco perimétrico ha cedido y esto ha dañado esta biblioteca. ¿Qué se tiene en cuenta en esto? El daño que se ha hecho a la biblioteca, el daño que ha ocurrido por el cerco perimétrico, el daño que ha ocasionado el cerco perimétrico y cómo esto ha afectado a la institución educativa. Cerco perimétrico, como lo indica ahí, ha dañado la biblioteca, entonces esa biblioteca ya no está en uso, ya no se puede utilizar nunca más, o qué se tiene que realizar para que se pueda aminorar este daño que ha ocurrido por el cerco perimétrico. Acá han puesto otro ejemplo, en Chepén, indican que la infraestructura de la institución educativa es de adobe. Con las lluvias del 9 y 12 de marzo, las paredes de un aula han colapsado en su totalidad. Actualmente la institución educativa se encuentra en alto riesgo por el área de defensa civil, o por lo menos eso ha indicado. Entonces, ¿qué se tendría que hacer para para que este daño no afecte, o por lo menos este daño no ocasione más de lo que ha ocasionado? En este caso indican que se ha aperturado un local alterno para que para que las clases escolares no se para que las clases escolares inicien con normalidad y no se arriesguen a que vuelvan a utilizar la institución educativa y que en este estado no se pueda utilizar. Ahora, ¿cuál sería más que todo lo ideal? O sea, por lo menos, ¿cuál sería lo ideal? Que este daño que ocurrió en la institución educativa se aminore, se empiece reconstrucción, se verifique que la reconstrucción va en buen camino y que no va a poder, no ha afectado tanto el daño que ocurrió en la institución educativa para que las reconstrucciones tampoco se vean afectadas, porque hay que tener en cuenta de que reconstruir una institución educativa o nada más reconstruir una estructura puede ser riesgoso, puede ocasionar daños. Así que eso más que todo. Otro ejemplo que han puesto Tusco. Si la institución educativa, también de Adobe, a la cual se suma que tiene una antigüedad, por ejemplo, no sé, 70 años, porque sí hay instituciones educativas de más de 70 años, o por lo menos yo comento que he ido a un par de instituciones educativas que tienen más de 60 años y son de Adobe, y pues eso es una realidad, es lo que quiere indicar. Ahora, el área de defensa civil dice que que lo han declarado inhabitable. Y desde hace más de 2 años lo han declarado inhabitable, pero lo siguen usando ahora. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Bueno, en mi opinión, obviamente, pues si es que la institución educativa ya no es salvable, o por lo menos la defensa civil de su municipalidad ha indicado que ya no es recomendable, o se declara inhabitable, entonces simplemente se tendrá que dejar la institución educativa y verificar un traslado, tal y como se ha hecho en el anterior ejemplo, o por lo menos esa es mi opinión, pero indicar el hecho de que si existe alguna posibilidad de, de salvar esa institución educativa, que simplemente se haga, aunque obviamente eso implicaría mucho presupuesto y algunos riesgos, pero si es posible, bueno, que sea lo posible todo con tal de mitigar ese daño que se ha ocurrido. Han puesto otros ejemplos de la Ojel Pacasmayo, de la Ojel Patas y de la Ojel Santiago de Choco. Bueno, con Santiago de Choco porque ya, para ir acabando ya.
Acá han indicado de que a consecuencia de las lluvias intensas, el aula del nivel inicial quedó inhabitable. Y acá se puede ver de que tanto de que el piso ha quedado con mucho daño, y es que el piso me parece creo que es de madera, pero bueno. Eh, Aquí, ¿qué se podría realizar? Obviamente, si es que el techo no ha sido dañado de tal manera de que obviamente todavía se encuentra en un estado en el que se pueda volver a utilizar, y siendo que el piso se ha sido más dañado, obviamente pues se tendrá que realizar la reconstrucción del piso y dejarlo adecuado. Y dejarlo adecuado para que se vuelva a utilizar, ya que si es que no se ha declarado por defensa civil que esa aula o por lo menos ese local no se encuentra inhabitable tal cual, entonces simplemente se podrá realizar reconstrucción de ese ambiente. Y aquí hay un par de ejemplos más. No sé si habrá tiempo para uno más. A ver, ¿qué tal el de Trujillo Noreste? Dice que la institución educativa se encuentra dentro de las calles de las cuales por productos de lluvias intensas dieron movimientos de masa, hubo un huaico y el huaico ingresó al local, afectando los espacios recreativos. Vamos a utilizarlo de ejemplo y a manera de dinámica, invito a los directores a ver qué podríamos hacer si es que, por ejemplo, como indica acá, si es que por las lluvias intensas un huaico ha entrado en la institución educativa, en mi institución educativa. ¿Qué es lo que ustedes harían como ustedes directores que son? ¿Qué acciones realizarían? ¿Alguien quiere participar? Lo digo así. Si, no sé, directores, ustedes díganme, ¿qué harían si en su institución educativa entra un huaico? ¿Qué acciones realizarían? A ver, invitamos a los maestros a participar con respecto a la pregunta del ingeniero Renato. O nos pueden también escribir por el chat. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, Eh, maestro. en este caso, pues se tendría que priorizar la seguridad de los estudiantes y del personal, ¿no? Porque lo primordial aquí en este caso, pues, son los alumnos, la seguridad más que Sí, nada de ellos. así es. Sí, También nos comenta la maestra, ingeniero Renato, también nos comenta la maestra Giovanni, nos dice mantener la calma y trasladarse a zonas seguras. claro. El traslado y la aseguración el verificar que los miembros de la institución educativa no sufran ningún daño es lo primordial. Ahora, teniendo en cuenta de que se ha realizado el traslado, o por lo menos se ha realizado la aseguración, se ha asegurado que tanto los miembros del plantel como los estudiantes están asegurados. ¿Qué acto Sí. realizarían después de eso? ¿Qué acto realizarían después de que ya se ha asegurado de que todos los miembros de la institución educativa están a salvo? ¿Qué acto realizarían después de eso? Ahí nos dice, Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, como comentaba, ya hay que tener en cuenta eso. Si ya se salvaguardó la vida de la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes, toda la plana docente y todo, ya se aseguró. Después de eso, ¿qué se realiza? ¿Qué acto se va a realizar? Acá, el acá maestro Benedicto. comentan.
Sí, acá Sí, comenta sí, el léelo. docente Heriberto Benedicto que se llama Defensa Civil Distrital. Sí, correcto, se llama Defensa Civil Distrital para verificar qué es lo que se puede hacer, porque obviamente uno puede tener la intención uno puede tener la intención de realizar algún acto para salvaguardar la institución educativa también o verificar tal cual la institución educativa, pero eso, siempre contactar con su defensa civil con la UGEL también, como lo comenta el docente Edmundo, de, de- para verificar qué es lo que se puede hacer, porque uno como docente obviamente no quiere ver a a su institución educativa afectada por un huaico o afectada por lluvias intensas, tal cual. A ver, pongamos otro ejemplo ahí para ya ir acabando. También nos Ujú. dicen el apoyo emocional, informar Sí, a las autoridades del UGEL. bueno, el apoyo emocional también es importante, pero más que todo no es tan prioritario, pero obviamente hay que tener en cuenta eso. Ahora, otro ejemplo que acá han puesto es de la UGEL Virú. En cuanto a si una institución educativa está construida con paneles de madera, los cuales por consecuencia de la lluvia quedaron inservibles. Ahora la institución educativa se quedó sin infraestructura, como pueden ver, tal cual. Así que, ¿qué es lo que realizarían ustedes, docentes, directores, si es que su institución educativa hecha de madera, por las lluvias intensas, ahora ya no se encuentra viable, ya no se encuentra útil? ¿Qué es lo que realizarían aparte del traslado? O sea, ya el traslado, salvaguardar a los estudiantes y a los docentes y a toda la plana a toda la plana de la institución educativa, ya se realizó. ¿Qué acto realizarían? ¿Llamarían a Defensa Civil, a la UGEL o realizarían algo más? Pu- pueden por comentarios o por micrófono, no hay problema. Ustedes díganme qué acto realizarían, directores, docentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. docente Murga. Dígame, ¿qué acto Y realizaría? esto se tendría que coordinar con ambas instancias, ¿no? Defensa civil. Sabemos que en cada municipalidad existe la oficina de defensa civil. Se tendría que informar a la UGEL de igual manera, así como también solicitar al gobierno regional como nacional la pronta construcción de una nueva infraestructura. Bien, bien. Creo que más o menos el protocolo vendría a ser el mismo, simplemente resguardar a los estudiantes y a toda la plana que trabaja en la institución educativa y, y contactar con Defensa Civil y con la UGEL, porque prácticamente ellos son los que primero deben realizar la primera respuesta. Pero en sí, más o menos el protocolo es el mismo en sí para toda afectación o amenaza. Me alegra de que directores docentes ustedes conozcan el protocolo y está bien. El docente Heriberto comenta, realizar la inspección con los padres de familia también. Hay que tener en cuenta de que por lo menos en sus planes de gestión de riesgo indican de que también se realiza apoyo con los docentes, con los padres de familia, con APAFA, con los padres de familia, ya sean pertenecientes a la institución educativa o no, por lo menos también con los vecinos cercanos también sería buena idea contactar con ellos para que en algún caso de evidencia, pues se tenga
se tenga consciente de qué protocolos va a seguir y el apoyo de los padres de familia sería muy útil. Así que eso. Bueno, ahí hemos puesto más, más ejemplos, pero no sé, tal vez un ejemplo más ahí para más o menos estar un poco atentos más que todo. Pero bueno, acá han puesto del Ogel Patas, indica de que los locales escolares que sufrieron una afectación de tal provincia, indica que tienen infraestructura antigua ya. Eso es muy común, de que la infraestructura tenga sus años, como por ejemplo dije antes, he ido a instituciones educativas que tienen más de 60 años y pues eso. Dice que la institución educativa ha sufrido colapso parcial de sus cercos perimétricos y algunas aulas pedagógicas han quedado inhabitables. Sería el mismo protocolo a realizar, salvaguardar la vida de los estudiantes, los trabajadores de la institución educativa, incluyendo los docentes y los demás y demás, y llamar a la UGEL y a Defensa Civil. ¿Sería el mismo protocolo o algo cambiaría? Directores docentes, dígame, ¿cambiaría o es el mismo protocolo para todo? Por favor, los invito a responder. Es una pregunta para ustedes y me gustaría saber sus respuestas. ¿Es el mismo protocolo? ¿Se resguarda se resguarda a los alumnos, se resguarda a los docentes y a todos los trabajadores de la institución educativa y se comunica con la UGEL y Defensa Civil o se realiza algo más? ¿O realizarían ustedes algo más, directores y docentes? Por favor, díganme, quiero saber su respuesta. Participemos. Yo creo que ese sería el protocolo indicado. Bueno, sí, pero como digo, no realizarían nada más, no sé, tal vez se contactarían con los padres de familia para que ayuden con el resguardo, o se contactarían con las entidades locales para ver si podrían apoyar o algo, o directamente En este caso contactarían. sería, buenas tardes, en ese Buenas caso tardes. sería con los aliados de la comunidad. Sí, de acuerdo. Eso. Lo digo porque obviamente, aunque sea el protocolo, quiero saber más que todo cómo reaccionarían a esto, cómo se reaccionarían si, por ejemplo, como digo, su institución educativa se perdería, no se hubiera huaico y gran parte de la institución educativa se hubiera perdido. O en el caso de que hubiera alguna de este tipo de afectación y algunos alumnos y docentes hayan salido heridos, ¿cómo responderían? ¿Harían lo mismo tal cual? O sea, directamente llamarían a Defensa Civil y a la UGEL y esperarían su respuesta o coordinarían En con ese caso, los... No, en ese caso sería evacuar a diferente, un lugar seguro. la- se tendría que coordinar con los establecimientos de salud también. Claro, pero en el caso de, por ejemplo, y esto no es nada, es muy común, si su centro poblado no tuviera ninguna posta o centro de salud, con quién cómo procedería? ¿Cómo sería el protocolo si es que en el caso no hubiera centro o posta de salud? O por ejemplo, quiero preguntar más que todo, ¿hay Realizar algún... los primeros auxilios, pues. Ya, pero ¿quién realizaría los primeros auxilios, directora docente? En este caso, por ejemplo, los de la comunidad vengan de los aliados, por ejemplo, tanto la posta, y si en caso no contamos con una posta médica, ¿no? No vamos a dejar ahí a las personas que han sido afectadas. Bien, claro, es un buen protocolo. Y hay que tener en cuenta eso porque, como digo, hay instituciones educativas, hay centros poblados
que no tienen su posta médica y hay que tener en cuenta eso si es que hay algún afectado o herido en algún caso que vaya a ocurrir esta afectación. Así que creo que eso. Estoy muy contento de que estén respondiendo a esto porque obviamente pues es siendo un curso para ustedes hay que tener en cuenta eso, no solo simplemente escuchar, sino también participar. Y ahí diciendo de antemano de que ya para las siguientes exposiciones, bueno, para los siguientes Zoom, haremos esto mismo. Trataremos de que queremos que ustedes respondan a estas cuestiones porque obviamente queremos que este curso que den ustedes para que realmente sepan más que todo el protocolo o por lo menos se demuestre que sepan el protocolo en sí para afrontar estas afectaciones. Y eso, creo que entonces ahí, bueno, sería el final del curso. Si es que, como digo, hay alguna pregunta, pues eso, pueden realizarla con toda confianza, directores docentes. Ujú. Ok, bueno, bueno, ante todo, gracias, ingeniero Renato. Sí, pues si bien es cierto, pues esta asistencia técnica tiene que ser más que todo participativa, ¿no? Por parte, en este caso, de los participantes, que son los directores y docentes. Igual la otra semana vamos a tener que hacer, eh, ya no participar, sino hacer preguntas. Correcto, que sería una buena, un buen manejo de información, ¿no? Por parte de ellos con nosotros. Listo, bueno, agradecerles, maestros y maestras, por la participación, por el compromiso de cada jueves con respecto al curso de fortalecimiento. Bueno, si ya no hay preguntas, vamos a avanzar por terminar la asistencia técnica del módulo 2 sesión uno. Ya, recalcarles de que a partir de hoy ya está abierto la sesión 2 del módulo, perdón, la sesión uno del módulo 2, ¿correcto? Entonces, de aquí hasta el día miércoles. Eh, la otra asistencia sería el día jueves 31, ¿correcto? Entonces, por favor, maestros, si es que pueden prender sus cámaras para que los ingenieros nos apoyen para sacar las evidencias, ¿ya? Tengo entendido que por ahí algunos están con algunas actividades que no han podido ingresar, pero lo importante es realizarlo, ¿no? Y tratar de fortalecerlos. A ver, ingeniero Hugo, a ver si nos apoyas con el tema de las... Sí, por favor, se les pide apoyo para que puedan Sí, sí, que encender prendan sus sus cámaras. cámaras. Todos los que Y puedan activar sus cámaras, por favor. Vamos a van proceder con sacando sí, la de las fotografía. salas. Bien, a la cuenta de tres vamos a tomar la fotografía. Una, dos, tres. Bien, continuamos con la otra sala. Activen sus cámaras, por favor. Una, dos, tres. Mi cámara es de alta calidad, por eso yo no lo Bien, escucho. listo. Está prendido. Sí. Sí, igual, de todas maneras, toda la información, nuevamente recalcarles, maestros, de que toda la información está colgada en la plataforma, ¿ya? Ustedes tienen acceso, ingresen, aprovechen este feriado largo o aprovechen el día de hoy más tarde, o si no, mañana en, en terminar, en terminar el comprueba, ¿ya? Que es para marcar con respecto a la sesión 2 del módulo 2.
ya que ya iniciamos el día de uno. Perdón, sesión 1 del módulo 2. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta el otro jueves 31, por favor. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.